Muy buenas tardes. Continuamos con el foro sobre la legislación única en materia de justicia para adolescentes. Damos pie a la sexta mesa titulada Consideraciones para la elaboración de la legislación única en materia de justicia para adolescentes. Presento la mesa. A mi derecha está la maestra Dora Giusti, jefa del área de protección UNICEF en México. Bienvenida. A mi izquierda, la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Bienvenida, doctora. Y hasta a mi izquierda se encuentra el doctor Carlos Río Espinosa, especialista en justicia penal para adolescentes. Bienvenido, Carlos. A continuación, cedo la palabra a la maestra Dora Giusti. Muchas gracias. Doctor Nava, distinguidos miembros de la mesa. Bueno, creo que los varios panelistas en el día de hoy han resaltado la importancia de la oportunidad de esta ley única. Sabemos que hay dos propuestas y creo que un mensaje importante ha sido en el transcurso del día de la importancia de la armonización de las propuestas, de los valiosos principios que están en las dos propuestas para poder de veras crear una única ley que pueda fortalecer la creación de un sistema especializado de justicia para adolescentes, un sistema que la reforma del 2005 ha empezado a delinear, pero que sin embargo con una ley específica puede tener un impulso más fuerte para poder ver la armonización de estándares internacionales y nacionales con respecto al tema de justicia para adolescentes. Yo quisiera así dejar algunos de los temas o desafíos que creo que serían muy importantes para desde el punto de vista de UNICEF, para que se vean en la legislación, pero claro, la legislación no puede resolver todos los problemas, pero es el punto de partida para generar el cambio. Bueno, desde luego, el tema de la creación de la justicia especializada, y creo que eso ha sido resaltado en el marco de todo el día por los diferentes panelistas, y eso implica no solo la selección, digamos, de los operadores de justicia, pero también una capacitación continua, entonces una inversión en todos los estados y a nivel también federal para que ese sea un proceso permanente. Como segundo punto, también la aplicación del principio de mínima intervención, tuvimos también una mesa sobre esto, y de las formas alternativas al juzgamiento, la promoción de la diversión y el evitar el proceso penal cuanto sea, en la medida de lo que sea posible. Tercer punto, la observación de los procesos orales y acusatorios en todos los estados. En este momento, según las estadísticas del INEGI del 2015, sabemos que 16 estados siguen como un proceso escrito y solo 10 los estados que están aplicando el proceso oral como se requiere por la Constitución. Entonces la ley sí tiene que fortalecer, una ley única tiene que fortalecer este principio y unificarlo a través de todos los estados. Otro punto es la unificación, la armonización de las penas privativas de libertad y la eliminación de las penas altas que existen actualmente en algunos estados. Sabemos desde la experiencia y la evidencia que tenemos que la privación de libertad no necesariamente ayuda al proceso de reeducación, que es el objetivo de la justicia para adolescentes, y desde UNICEF nos permitimos recomendar que las penas de privación de libertad no superen los 5 años. Como otro lado de la moneda, eso implica que hay que potencializar a lo máximo la justicia reeducativa, restaurativa y promover programas efectivos y sólidos que permitan la aplicación y ejecución de las sanciones no privativas de libertad. Sabemos que la mayoría de los adolescentes actualmente están en sanciones, en externación, en sanciones alternativas, sin embargo, no hay programas sólidos, no hay programas de seguimiento, y eso es lo que la ley tiene que definir de forma sólida, de forma detenida, y luego, por supuesto, encaminar hacia una implementación de estos programas.
Y como último punto, el tema del presupuesto se levantó antes en la mesa anterior. Probablemente no hay que ponerlo en una ley, pero sí es necesario para la aplicación, sino tanto la especialización como los programas de sanciones alternativas no serían factibles, no serían realizables. Y termino diciendo que, claro, la ley no va a resolver todos los problemas, pero sí puede encaminar los mecanismos y estos nudos críticos que necesitamos para crear un sistema especializado para adolescentes en conflicto con la ley. Y por lo tanto es muy importante que la riqueza del diálogo que surgió hoy, de las buenas prácticas, de las dos propuestas que existen, se unan para dar una propuesta integral que ponga a México como un ejemplo en realidad en materia de justicia penal para adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Cedo la palabra a la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Adelante. Muchas gracias. Yo primero quisiera hacer un reconocimiento al Senado de la República por este esfuerzo de esta jornada, en escuchar las propuestas que se han vertido por los distintos expertos, en donde las mejores prácticas se han debatido y los puntos que son neurálgicos para lograr una adecuada operación de esta justicia para adolescentes en el ámbito penal están puestos ahora en este escenario. Así que gracias a todos los senadores y senadoras por este esfuerzo y a la Comisión de Justicia por esta extraordinaria convocatoria. Quiero también poner en este escenario que hace ya más de 10 años, el 2005, se estableció un gran reto. Desde entonces se planteó una nueva estrategia para la justicia para los adolescentes. El balance que tenemos en estos 10 años no ha sido alentador. Y la pregunta que nos podemos hacer claramente, ¿qué pasó? Y creo que uno de los puntos fundamentales fue que hubo diversas interpretaciones de lo que se pretendía en una reforma constitucional. En ese enfoque se tomaron visiones muy diferenciadas en los estados. Les puedo decir que en 2 entidades aún opera el sistema tradicional y acusatorio. En 21 estados opera un sistema acusatorio, pero sin duda muchos de ellos ni siquiera tienen aún salas especializadas en adolescentes. 7 estados aún cuentan con el sistema tradicional, es decir, no han ajustado sus aspectos al sistema acusatorio, y sin duda 2 estados prevén aún esa mezcla del sistema tradicional y el sistema acusatorio en sus disposiciones y en su propia aplicación. Actualmente cuentan 19 estados con órganos e infraestructura para operar el sistema integral de justicia para adolescentes, pero solo 19 estados. De ahí el enfoque y el gran reto que tenemos para hacer una ley que verdaderamente nos lleve a operar el sistema de una justicia para adolescentes en el ámbito acusatorio con estándares internacionales. Este ha sido uno de los elementos fundamentales por los cuales el Gobierno de la República ha sido enfático, que quiere que exista la competencia federal y la competencia local, haciéndose cargo de su responsabilidad en el ámbito de la política pública de protección de los niños, niñas y adolescentes, y el poder fortalecer un Estado de Derecho en donde se vincule precisamente un aspecto de reinserción de estos jóvenes que por alguna razón han llegado a tener un conflicto con la ley penal. De ahí la importancia de explicar que la suma de esfuerzos de organizaciones sociales, académicos, expertos, técnicos, operadores del sistema, nos lleven a una armonización legislativa, en donde los principios y las características del sistema procesal penal acusatorio se hagan realidad y verdaderamente los podamos llevar a la práctica. Para ello, pues se requiere especialización de los operadores, se requiere que
entendamos como sociedad el uso de los mecanismos alternos de solución de controversias para poder priorizar así el interés superior de los adolescentes. Lo decían esta mañana los legisladores al inaugurar este evento, precisamente ese es el enfoque que tenemos que buscar y la profundidad que debemos mirar hacia el texto que se va a redactar en esta casa jurídica y en esta casa de desarrollo del Estado de Derecho. La creación y el fortalecimiento de las unidades administrativas especializadas para la evaluación y el seguimiento de las medidas cautelares de los adolescentes, en donde esa suspensión al proceso sea efectiva y nos lleve a tener una concientización de su reincorporación de esa persona cuando sea sancionada, si así lo es al fin del procedimiento. ¿Qué nos lleva una ley nacional? Una ley nacional nos va a llevar a que posteriormente tengamos que ajustar las leyes locales, las leyes de los operadores, de los tribunales, de las procuradurías, de las policías, de las defensorías, para generar el andamiaje indispensable de la operación. Para ello necesitaremos esos criterios claros y sustantivos de esta ley nacional, que efectivamente le den una competencia que al fin tenga también un régimen transitorio flexible, que esta implementación sea adecuada. Porque una vez que tengamos las leyes secundarias, seguirán los protocolos, seguirán los manuales, seguirá la capacitación, el fortalecimiento, y es verdaderamente un reto. ¿Qué beneficios nos va a traer esta ley? Desde la perspectiva es un beneficio de cohesión social, es un beneficio que estamos buscando del fortalecimiento del tejido de la comunidad para el entendimiento de ese joven que tuvo un conflicto con la ley. Superar la falta de uniformidad que se ha dado en distintos aspectos procesales. El mapa, si analizamos desde la práctica y la visión del tratamiento para ver cómo incorporamos esas mejores prácticas, también tenemos que reconocer las cosas que no han funcionado. Y un elemento que creemos indispensable es esa justicia terapéutica, ese elemento fundamental que debemos considerar respecto de aquellos jóvenes que por el abuso o la dependencia de una sustancia los llevó a buscar recursos para poder comprar más droga, o en su momento por las acciones que esas drogas producen en su organismo. Así que el proceso de la justicia para adolescentes requiere de ese interés de toda la sociedad, de todas las instituciones de gobierno, de un esfuerzo transversal, de la suma de las áreas de prevención del delito, de la suma del esfuerzo del ámbito de salud, de trabajo, de economía y, como se ha reiterado una y otra vez aquí, de la educación. Y sin duda se debe discutir y se debe plasmar de alguna forma aquellos delitos que sean graves, que requieran en su momento algún tipo de internamiento, que este internamiento sea para la reinserción, sea para la educación y el fortalecimiento de la propia formación de los jóvenes, no visto como un tema sancionatorio meramente, sino simplemente un entendimiento de la situación de esta persona para ofrecerle un futuro. Son jóvenes, son gente que está iniciando su vida y que necesitamos ponerlos en un escenario hacia el siguiente paso de su desarrollo. Tenemos también que ver que existen otras leyes que hoy ya nos dan un marco conceptual y que de alguna forma van a incidir en lo que hoy estamos discutiendo. Ejemplo es la ley que regula el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que está ahí con una serie de características y elementos esenciales. Para eso también tendremos que ver las adecuaciones necesarias para los centros especializados para adolescentes, para fortalecer esta instrumentación de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes en el ámbito de la protección de los derechos humanos y de sus propias tareas. Los protocolos de actuación, como lo ordena en su caso para la justicia para adultos, el
propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora en esta ley también tendremos que prever que existan protocolos que nos permitan a nivel nacional dar los criterios que queremos para que la ley sea funcional. Y ya se ha dicho, de una u otra manera tendremos que ver de dónde salen los recursos necesarios para que esta ley sea operativa, que sea efectiva y que logre sin duda lo que estamos persiguiendo al estarla construyendo. Señores legisladores, gracias, verdaderamente creo que hay muchos de los argumentos vertidos en esta mañana y tarde respecto a la protección de los derechos de la infancia y el debido reconocimiento de los ordenamientos jurídicos a nivel internacional para la justicia penal y el uso de diversas mejores prácticas que ya están en operación en nuestro país y que ojalá las tomemos. Contar con instituciones y operadores especializados y capacitados va a garantizar un futuro para estos jóvenes y sin duda nos dará la responsabilidad que el Estado mexicano hoy tiene frente a ellos ante la posibilidad de regular de manera innovadora esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fromo. Cedo la palabra ahora al doctor Carlos Ríos Espinosa. Él es especialista en sistema de justicia penal para adolescentes. Bienvenido, Carlos. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los distinguidos miembros de la mesa. Fue una jornada sin duda muy enriquecedora, la que pudimos observar durante el día. Nos pudimos nutrir de las experiencias de ya gente muy preparada que ha venido operando con el sistema de justicia para adolescentes desde hace 10 años en el estado de Chihuahua, en Nuevo León, en Baja California y en otras, en Morelos, y que, bueno, pues nos dieron cuenta de las mejores prácticas que existen en sus entidades y tuvimos recomendaciones muy acertadas, me parece, para poder informar esta nueva legislación que se está adoptando ahora como una legislación única, ¿no? Entre las recomendaciones que se nos hizo en la mañana estuvo precisamente hacer descansar la ley de adolescentes, pues en los mecanismos que son específicamente aplicables a las personas adolescentes que están en conflicto con la ley penal o a las que se les imputa un delito, ¿no? Pero no llenar la legislación con instituciones que tal vez ya están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese sentido pues se tendría que operar sobre la base de la supletoriedad, ¿no? A efecto de que siempre tomando en cuenta los aspectos que tienen que ser considerados para la justicia para adolescentes, pues las instituciones procesales sean las mismas que se aplican en lo general. También se nos hizo, por supuesto, la recomendación de apostar por una especialización orgánica y de destrezas, ¿no? Que no solamente descanse en la idea de que con un pequeño curso la persona ya es especializada, sino que esto requiere pues un compromiso institucional fuerte que no convierta a la justicia de adolescentes en una justicia de segundo nivel, ¿no? Que eso es desafortunadamente algo que ha estado ocurriendo en las entidades federativas, en las que se considera que la justicia para adolescentes es una justicia menor, y eso pues es claramente contrario a lo que se plantea precisamente tanto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el orden jurídico interno, específicamente la necesidad de considerar que los adolescentes tienen las mismas garantías que cualquier otra persona que está siendo imputada en un proceso penal, más las que se derivan del hecho de que son personas en proceso de crecimiento, y en ese sentido la especialización de los operadores, lejos de ser una justicia menor, es una justicia que requiere pues mayores destrezas, las destrezas que son específicas del proceso penal, el conocimiento que se debe tener del derecho penal, pero además de todo el cúmulo de conocimientos que se tiene que tener en la materia de especialización de justicia para adolescentes.
Se nos hizo también alusión a nuevas instituciones que precisamente surgieron por la implementación de la justicia para adolescentes, puntualmente la unidad de medidas cautelares, que se encarga precisamente de hacer la evaluación de los riesgos procesales de los adolescentes y de la supervisión de las medidas cautelares en libertad, a efecto de realmente hacer honor al principio de mínima intervención que está previsto en la doctrina de la protección integral de Naciones Unidas. También tuvimos la posibilidad de contar con distintas visiones respecto de si debe existir una jurisdicción federal de adolescentes, ¿no? Hubo ahí un posicionamiento interesante respecto al representante del Poder Judicial, que planteaba que el número de casos de justicia para adolescentes quizá no justificara la existencia de un sistema federal. Sin embargo, se nos hizo notar también por representantes de la Procuraduría General de la República de que habría una lesión a las bases constitucionales de la justicia para adolescentes si se delegara la justicia para adolescentes únicamente en autoridades del fuero común. Entonces es una discusión que por supuesto está todavía en discusión. Después tuvimos una mesa muy rica respecto de los alcances que tiene precisamente el principio de mínima intervención en el sistema de justicia penal para adolescentes. Se nos planteó el tema, por supuesto, de la necesidad de considerar que el modelo del artículo 19 constitucional, que prevé prisión preventiva oficiosa para cierto tipo de delitos, no es aplicable para el sistema de justicia para adolescentes y que en ese sentido en el nuevo legislación única pues se tendría que establecer en general los principios que son aplicables para cuando se quiere privar cautelarmente de la libertad a una persona, es decir, que exista un supuesto material y necesidad de cautela. Enseguida tuvimos una última mesa que, una penúltima mesa, perdón, que tuvo por eje central la discusión de los sistemas de prevención social del delito. Se nos relató la experiencia que existe en el estado de Nuevo León respecto de los tribunales de adicciones que ya vienen funcionando hace algunos años. Se nos hizo una exposición de las características de este sistema y otros ponentes también nos hicieron pues notar de algunos temas que haciendo un seguimiento de estas tribunales de adicciones para en el caso de adultos, de pues la sobre representación de personas que cometen delitos que en realidad no deberían ser considerados en sí mismos como criminalmente relevantes, ¿no? Como la posesión de marihuana en cantidades muy menores que no justificarían este tema. Enseguida tuvimos una última mesa muy rica que nos expuso el tema de la ejecución en el sistema de justicia para adolescentes, de las medidas sancionadoras, y se nos planteó pues la necesidad de hacer una revisión muy profunda del sistema debido a las deficiencias tan grandes que han existido en la implementación de los sistemas de medidas sancionadoras que no impliquen internamiento, ¿no? En algunos casos no se hace un seguimiento adecuado de este tipo de medidas, por lo que la opción se va convirtiendo entre una medida de internamiento o simplemente una medida sancionadora que no tiene ningún tipo de seguimiento. Y bueno, por supuesto, la importantísima necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil están involucradas en la implementación del sistema de justicia para adolescentes. Creo que, bueno, con eso repaso más o menos el contenido que tuvimos durante el día. Por supuesto fue mucho más rico de lo que acabo de señalar, pero eso sería como pues destacar los puntos centrales que se discutieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Si gustan, podemos pasar a una ronda muy rápida de preguntas.
Bueno, al parecer ha quedado muy clara la exposición de esta mesa. ¿No? Yo, antes de cerrar, en nombre de la Comisión de Justicia, del presidente Fernando Yunes, quiero agradecer muchísimo a los 3 panelistas, a todos los organizadores de este foro. Creo que es una inauguración formal de la tremenda dictaminación que se está haciendo en las comisiones codictaminadoras para un tema tan vital y tan importante. Soy testigo del enorme trabajo, del enorme esfuerzo que han hecho los senadores, tanto de la Comisión de Justicia como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que además a ella siempre se lo digo, sin ella no hubiera sido posible la legislación o la futura legislación de este tema. Creo que, y lo digo a título personal, como secretario técnico, espero no meterme en problemas con ese tema, creo que la posibilidad de la regulación del Congreso de la Unión con una facultad constitucional como la que está en la fracción 21 del artículo 73 es, como muy bien lo han dicho los 3 ponentes, una oportunidad única. Creo que los propios estándares internacionales que obligan a meter los estándares normativos propios de una legislación única en materia de adolescentes da para muchísimo y creo que hará que México sea un ejemplo en la materia y de eso hay que estar orgullosos. Muchísimas gracias y seguirá la inauguración.